Mi siguiente invitado ha enfatizado que la paz y la prosperidad en ese país van a provenir de la democracia, no del petróleo. Y hay que recordar que si de algo ha hablado y de qué manera es el presidente Donald Trump, incluso ya con acciones. Pero así lo ha descrito mi invitado en una nota publicada por The Economist, la prestigiosa revista The Economist. Ricardo Hausmann, economista, hoy director del Harvard Growth Lab en la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Qué gusto saludarte. Y es muy interesante lo que tú dices, porque estamos hablando de esta liberación de presos y estás tú en el centro de ese texto hablando de derechos. Esa democracia, en el caso venezolano, implican compleja y prolongada reconstrucción de ese sistema democrático y en el centro los derechos. Te escuchamos. Mira, el asunto es muy sencillo. La prosperidad viene de gente que crea valor, y para que la gente crea valor tiene que ser empoderada con derechos. La catástrofe económica que ocurrió en Venezuela ocurrió porque a los ciudadanos le quitaron sus derechos. Le quitaron los derechos a los ciudadanos y se los quitaron a los inversionistas extranjeros también. Pero sin derechos uno no puede planificar, uno no puede invertir, uno no puede hacer esfuerzo, uno no puede soñar. La falta de derechos paraliza. Entonces hay una cierta idea de que, bueno, para recuperar a Venezuela hace falta recuperar al petróleo. Pero es que el petróleo no se puede recuperar sin derechos. Con las leyes actuales en Venezuela, nadie va a invertir un peso en Venezuela, porque no es invertible el sector petrolero. Tú sabes, toda la producción petrolera la tiene que hacer Petróleos de Venezuela o directamente o con joint ventures donde Petróleos de Venezuela tiene que tener mayoría. Las tasas de impuestos son altísimas. Las empresas echan números y dicen, no, yo en estas condiciones no invierto. Entonces, si tú tienes que cambiar el marco jurídico petrolero, entre otras cosas, ¿no? Tienes que cambiar también el hecho de que Petróleos de Venezuela está quebrado, o de que hay un tipo de cambio a 300 y un tipo de cambio a 780. Y entonces el inversionista dice, bueno, ¿a qué tipo de cambio entro? ¿A qué tipo de cambio salgo? No sé cómo invertir en este país. Pero lo cierto es que hay que cambiar muchas cosas. Y para que esas cosas se cambien creíblemente, bueno, tiene que hacerlo una Asamblea Nacional medianamente legítima. Bueno, esta Asamblea Nacional que tenemos no es legítima. Sí. Ahí no está representado nadie. Entonces, necesitamos cambiar las cosas y para eso lo tiene que hacer un poder legítimo y para eso hay que restablecer la democracia. Quisiera preguntarte, los pasos dados hasta ahora por la administración Trump, las tres fases descritas por el secretario Rubio, estabilización, recuperación y transición, ¿las percibes en la dirección correcta? Bueno, me parece que sacar a Maduro, fantástico. El tener esta presión sobre el gobierno que ha hecho que liberen estos presos políticos, fantástico. Espero que sea un número realmente importante. Pero para que el país se recupere, porque ellos dicen, ellos piensan estabilización, recuperación y después transición. Entonces creen que va a haber recuperación económica sin transición política. Y yo te digo, bueno, liberas a los presos políticos. Bueno, ya sabemos que los españoles se van de vuelta a España. Nadie se quiere quedar en Venezuela. Pero si tú quieres recuperar al país, los venezolanos, yo, todo el mundo, mis amigos, tenemos que sentir que podemos regresar al país. Pero hoy no podemos regresar al país. Si Venezuela es un país invertible, quiere decir que a María Corina Machado se puede montar un avión, ir a Venezuela y caminar por las calles de Venezuela. Eso hoy no ocurre. Entonces, tú no puedes tener una recuperación económica sin devolverle a los ciudadanos sus derechos. No va a haber recuperación económica sin esas condiciones. Y por eso yo diría, como dice Marco Rubio, estabilización, yo te diría transición a la democracia y recuperación. Hay que invertir el orden. No va a haber recuperación sin una ciudadanía empoderada. Ricardo, tú también mencionas, muy importante, honrar la voluntad de los venezolanos, pero estás mencionando aquella que se expresó en las urnas en julio de 2024. Rubio habla de elecciones en el futuro en esas tres fases e incluso tú sabes muy bien las declaraciones del presidente Trump en relación con María Corina Machado, etcétera. ¿Qué decir allí? Mira, lo importante es la voluntad del pueblo.
El pueblo se expresó el 28 de julio, se va a volver a expresar cuando le pidan. Pero no es solamente que se exprese, sino que se obedezca a lo que se expresó. Si quieren hacer unas nuevas elecciones, las va a volver a ganar María Corina. O sea, el problema no es qué es lo que quieren los venezolanos. Está claro lo que quieren los venezolanos. Lo que pasa es que la narcodictadura no permite que se exprese la voluntad de los venezolanos. Entonces, yo te lo pondría así. Y con respecto a lo que dijo Trump de María Corina, te diría que yo no creo que yo personalmente conozca a alguien en el mundo, y conozco a mucha gente en el mundo, que sea más respetado que María Corina. Y no creo que el problema es que María Corina no es respetada y Delcy Rodríguez sí. Entonces no creo que el tema es un tema de respeto. Es un tema de que hay una mafia en control del poder político en Venezuela y que están en este proceso de tensión, de ponerle presión a esta mafia para que permita una transición. Pero si esta mafia se quiere quedar, esta mafia intimida a todo el mundo. Y con una mafia que intimida a todo el mundo no puede haber recuperación económica. Ricardo, como siempre es un gusto escucharte. Gracias por la oportunidad de esta conversación y pues estamos en contacto. Nos interesan mucho tus ideas en el contexto de lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Buenas noches. Te agradezco mucho.